Dale, Mapis, cuando quieras. Listo, sí, señor. Buenos días para todos, ahí ven mi pantalla. Sí, lo estamos viendo. Buenos días, mi nombre es María Paula Gamboa Martínez, yo soy residente de primer año de pediatría y a cargo de mi tutora, la doctora Andrea Bayona, pediatra del Hospital San José Centro. Vamos a hablar sobre el protocolo de Código Azul basado también en el PALS y las nuevas actualizaciones de la AJA del 2020. Entonces, para iniciar, vamos a recordar que el paro cardiorrespiratorio siempre es secundario al cese de la actividad cardiovascular, lo cual conduce a la detención de la circulación y posteriormente nos lleva a isquemia tisular y a la muerte del paciente, en caso de no actuar de manera precoz y adecuada. Debemos tener en cuenta que los colapsos cardíacos en pediatría no son tan frecuentes y el equipo de urgencias debe contar con el entrenamiento y los recursos necesarios para ofrecer a los pacientes la mejor atención basada en la evidencia clínica y vigente. Entonces vamos a iniciar de qué es el paro cardiorrespiratorio. Primero, el paro respiratorio es la detención de la respiración que lleva al cese del ingreso de oxígeno y a la alteración en la respiración tisular y trastorno metabólico mitocondrial. Es el más frecuente en pediatría y requiere una intervención rápida, precoz, oportuna, ya que de no realizarse, la hipoxia desencadena la bradicardia y el colapso cardíaco. Entonces es importante que también en las últimas actualizaciones de la AJA para el manejo del Código Azul en pediatría, ellos nos muestran la cadena de supervivencia para pacientes pediátricos, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. En el caso de la extrahospitalaria, vamos a ver que la prevención es fundamental. En el caso de la prevención, ellos nos van a hablar también de todas las medidas que tenemos que tener en cuenta del uso de los cascos, también en pacientes que utilizan vehículos como son las bicicletas, también las recomendaciones y la prevención cuando son accidentes automovilísticos, la activación de la respuesta a emergencia, una RCP de alta calidad, una reanimación avanzada, los cuidados post-paro cardíaco y algo muy importante que se habla también en las últimas actualizaciones y que está pues bastante fuerte es el paso de la recuperación. En el caso de la cadena de supervivencia de la atención intrahospitalaria, vamos a saber que tenemos un reconocimiento y también una prevención de accidentes o de un desencadenamiento tempranamente que posteriormente puede terminar en un paro respiratorio y posteriormente cardiorrespiratorio. La activación de la respuesta de emergencias, en nuestro caso, en nuestro medio, en nuestro hospital, debemos activar la línea 2999, pero que en el momento que activemos la línea no significa que nosotros como personal médico de salud no debemos activar todo el protocolo y la activación de la reanimación. Una RCP de alta calidad, una reanimación avanzada, los cuidados post-paro cardíaco y en el paso de la recuperación es bastante importante tanto para prevenir y también como predecir secuelas tanto neurológicas o las diferentes secuelas también para la recuperación y el seguimiento de esos pacientes que tienen posparo, tanto para el paciente como para sus familias. Entonces, esta parte es bastante importante que la tengamos en cuenta. La intervención rápida y sistemática es fundamental en estos escenarios. En niños y lactantes con enfermedades o lesiones graves es fundamental para evitar una progresión a un paro cardíaco y la intervención rápida puede salvar vidas. Vemos que también en la actualización nos muestra que las causas de paro cardíaco en lactantes y niños son distintas a las del paro cardíaco en los adultos. Y un conjunto de datos cada vez mayor de evidencia pediátrica específica respalda estas recomendaciones. Entonces recordemos que también ellos nos muestran los diferentes problemas desencadenantes por los cuales podemos llegar a un paro cardíaco. Primero, pues tenemos los problemas desencadenantes respiratorios, como es la dificultad respiratoria, que puede progresar a insuficiencia respiratoria, posteriormente a una insuficiencia cardiopulmonar y un paro cardíaco. También podemos tener un desencadenante directamente de una insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardiopulmonar y paro cardíaco.
En el caso de los problemas desencadenantes circulatorios, está asociado al shock que progresa a insuficiencia cardiopulmonar y paro cardíaco, o el paro cardíaco súbito que progresa directamente a paro cardíaco. Los trastornos respiratorios pueden desencadenar una insuficiencia con o sin signos de dificultad respiratoria. Esto también es bastante importante que lo tengamos en cuenta porque no todos los trastornos respiratorios nos pueden mostrar signos de dificultad respiratoria. En el caso de la insuficiencia respiratoria sin dificultad respiratoria, se puede presentar cuando un niño no puede mantener la vía aérea abierta o un esfuerzo respiratorio adecuado, y suele asociarse a también un nivel de conciencia bajo. Entonces debemos recordar que siempre debemos evaluar integralmente a nuestro paciente. Importante también los problemas que amenazan la vida, que son signos de una condición que amenaza la vida. En este caso, ellos nos muestran también un cuadro que debemos tenerlo súper claro y siempre presente, donde primero tenemos la vía aérea, que podemos tener una obstrucción total o grave de la vía aérea, la buena respiración, que está asociado a signos como apnea, aumento considerable del esfuerzo respiratorio, la bradipnea. En el caso de la circulación, pulso débil o ausente, mala perfusión, hipotensión, bradicardia, déficit neurológico como la falta de respuesta, disminución del nivel de conciencia, y en el caso de la exposición, hipotermia, hemorragias importantes, petequias o manchas de púrpuras indicativas de shock séptico o también problemas de coagulación. Debemos activar el sistema de respuestas a emergencias e iniciar todas las intervenciones para salvar vidas en las siguientes circunstancias. Cuando el niño presenta una condición que amenaza la vida o cuando no estamos seguros y consideramos que algo anda mal. Entonces vamos a ver que tenemos las secuencias del paro en pediatría. Vemos que la hipoxia y la asfixia nos puede llevar a un paro cardíaco súbito, y dentro de la hipoxia y la asfixia es la causa más común del paro cardíaco en lactantes y niños y adolescentes. Importante tener en cuenta que el paro cardíaco súbito pues está relacionado también a alteraciones directamente de la bomba o del miocardio. Vamos a ver que tenemos las miocardiopatías hipertróficas, arteria coronaria anómala, el síndrome de QT largo, las miocarditis o también intoxicaciones por fármacos como puede ser la digoxina y la cocaína. Entonces también debemos tener en cuenta que la mayoría de los paros cardíacos extrahospitalarios en lactantes y niños se producen tanto en el hogar o también cercanos al mismo. El síndrome de muerte súbita del lactante es una de las principales causas de muerte en lactantes menores de 6 meses, y los traumatismos es la causa de muerte predominante en niños mayores de 6 meses. Vamos a ver que también pueden tener compromiso de la vía aérea, neumotórax, shock hemorrágico o también lesiones cerebrales que nos pueden ser posteriormente causantes de un paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Importante posteriormente para ver nuestros algoritmos del paro o del código azul en pediatría, siempre tener en cuenta las H's y las T's. El paro cardíaco infantil puede estar asociado a una condición reversible. Dentro de las H's encontramos la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones asociados a la acidosis, hipoglicemia, la hipopotasemia o la hiperpotasemia, la hipotermia, y en el caso de las T's, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, los tóxicos, la trombosis pulmonar o la trombosis coronaria. Debemos considerar que también un traumatismo no reconocido, como es una lesión abdominal o hemorrágica, puede ser una causa del paro cardíaco, también especialmente en lactantes y en niños pequeños. Importante tener esta parte muy clara, que es la dinámica del equipo de reanimación. Debemos tener que la función del líder del equipo puede ser diversa, y debe organizar al grupo, supervisar las actuaciones individuales de los miembros del equipo, informar a los miembros del equipo, coordinar una respuesta de equipo excelente, entrena y asesora a su equipo, también facilita explicaciones y se centra en el cuidado integral del paciente. En el caso de la función de cada miembro del equipo, los miembros deben tener una máxima competencia en las habilidades en las que se le está autorizado en su función a nivel de la práctica, y también para lograr una reanimación con éxito a la víctima, y también que los miembros del equipo deben identificar con claridad las tareas de su función, estar preparados para cumplir las responsabilidades de su función, tener práctica suficiente en las habilidades de reanimación,
conocer los algoritmos de reanimación y comprometerse con el éxito de la reanimación y en el momento que nos encontramos. Entonces también nos muestran estas posiciones del equipo de alto desempeño que está compuesto por 6 personas. Vamos a ver que tenemos el triángulo, donde vamos a ver que una persona se va a encargar directamente de la vía aérea, otra persona de las compresiones, otra persona de la desfibrilación o del monitor, y vemos que las personas tanto de la compresión como del monitor son las únicas que pueden cambiar. Vamos a ver una persona también encargada del registro o de llevar el tiempo específico, el líder del equipo, que es el que se puede mover en medio de la sala, y la persona que va a administrar los medicamentos. Entonces, en el caso de las funciones en el triángulo de reanimación, vemos que las compresiones evalúa al paciente, realiza 5 ciclos de compresiones torácicas y se intercambia con el DEA o con el monitor desfibrilador cada 5 ciclos o 2 minutos, pero también es importante tener en cuenta o antes si presenta la persona encargada signos de fatiga. En el caso de la vía aérea, la persona debe abrir la vía aérea, proporcionar ventilación con bolsa o mascarilla y también introducir los dispositivos complementarios para asegurar la vía aérea según lo que corresponda. El líder del equipo, cada equipo de reanimación debe contar con un líder perfectamente definido, asignar las funciones a los diferentes miembros del equipo, proporcionar comentarios al resto del equipo según sea necesario y que asume la responsabilidad de las funciones no asignadas. En el caso de la persona que hace la administración de los medicamentos, es la encargada de preparar esos medicamentos, de realizar los accesos venosos y de administrar los mismos. Y el encargado del registro registra la hora de las intervenciones y de la medicación y avisa cuándo se deben llevar a cabo próximas intervenciones. Registrar la frecuencia de duración de las interrupciones de las compresiones y también transmite datos al líder del equipo y también al resto del equipo. Entonces vemos que todo esto es un trabajo en equipo. Debemos tener en cuenta nuestros roles, las diferentes posiciones del equipo de alto desempeño, compuesto que nos dicen las guías por 6 personas, pero que cada persona debe ser completamente competente y asumir la responsabilidad o el lugar que se le va a asignar. ¿Cómo nosotros vamos posteriormente a reconocer el paro cardíaco? Los signos de paro cardíaco son ausencia de respuesta, sin respiración o solo jadeos o boqueos, y la ausencia del pulso. Esto es muy importante que lo debemos evaluar durante más o menos 10 segundos. El ritmo de paro no se puede apreciar, si no se puede apreciar en el monitor cardíaco. Sin embargo, la monitorización no es obligatoria para el reconocimiento del paro. Si un niño no responde y no respira, trate de palpar el pulso central. Ya más adelante vamos a ver, según los lactantes o los niños, dónde deberíamos buscar esos pulsos. Y también debido a que incluso algunos profesionales de la salud son incapaces de detectar el pulso de forma fiable, no pase más de 10 segundos tratando de encontrarlo, y si definitivamente no existe, no está seguro, debemos iniciar reanimación cardiopulmonar comenzando con las compresiones torácicas. Entonces, importante, ¿cómo vamos a comprobar el pulso de nuestro paciente? En los lactantes, para comprobar el pulso, debemos palpar sobre la arteria braquial, como nos muestra la foto 2A. En los niños, para comprobar el pulso en un niño, debemos palpar sobre la arteria carótida o también la arteria femoral, como nos muestra la imagen B o C. Este puede ser difícil determinar a la presencia o ausencia del pulso en cualquier víctima, pero definitivamente, si no se detecta el pulso al cabo de los 10 segundos, debemos iniciar RCP, comenzando con las compresiones torácicas. Definitivamente no debemos aplazar el inicio de la reanimación cardiopulmonar si no encontramos el pulso o si no nos sentimos seguros de que está presente. Importante también en el caso del reconocimiento del paro cardíaco es que se puede asociar a uno de los ritmos siguientes, también conocido como situaciones o ritmos de paro cardíaco. En este caso tenemos la sistolia, la actividad eléctrica sin pulso, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, incluida la torsión de puntas, donde la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son los ritmos iniciales más comunes que se observan en el paro cardíaco pediátrico, intrahospitalario y extrahospitalario.
especialmente en niños menores de 12 años. Los ritmos complejos de QRS anchos, lentos, también preceden inmediatamente a la sistolia y suelen denominarse también los famosos ritmos agónicos. En el caso de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, pueden ser ritmos terminales en niños mayores con colapso súbito o en niños con una afectación cardiovascular subyacente, como ya vimos anteriormente. Entonces, en el caso de la sistolia es un paro cardíaco sin actividad eléctrica discriminable y este se presenta con una línea recta plana en el electrocardiograma. No debemos utilizar solo el electrocardiograma para el diagnóstico del paro cardíaco, siempre debemos confirmarlo clínicamente o también porque una línea plana en el electrocardiograma puede también ser causada por una derivación suelta, también falta de ganancia, alguna afectación o alguna situación que no esté bien con el equipo. Podemos también recordar las causas potencialmente reversibles de asistolia, también recordando las H's y las T's que ya vimos previamente, para verificar realmente si nuestro paciente se encuentra en asistolia. En el caso de la actividad eléctrica sin pulso, este no es un ritmo específico, se trata de un término para describir una actividad eléctrica organizada y en el monitor o en el electrocardiograma se asocia a pulsos no palpables. Es importante que en la actividad eléctrica sin pulso en el electrocardiograma podemos mostrar complejos QRS normales u anchos u otras anormalidades en el electrocardiograma, como son las ondas T de amplitud baja o de amplitud alta, intervalos PR y QT prolongados, disociación auriculoventricular, bloqueos auriculoventriculares completos o complejos ventriculares sin ondas P, y siempre debemos evaluar el ritmo monitorizado, observar la frecuencia y el ancho de los complejos QRS. En la actividad eléctrica sin pulso también puede estar causada por condiciones reversibles que pueden recordarse fácilmente de nuevo por la mnemotecnia de las H y las T que ya hablamos previamente. En el caso de la fibrilación ventricular, cuando esta está presente, el corazón definitivamente no tiene un ritmo organizado ni contracciones organizadas o coordinadas. La actividad eléctrica es un poco caótica y el corazón se agita pero no bombea sangre. Por lo tanto, los pulsos no son palpables y la fibrilación ventricular puede estar precedida de un breve periodo de taquicardia ventricular con o sin pulso. La fibrilación ventricular es poco frecuente en niños. En diversos estudios de paro cardíaco pediátrico se observó que la fibrilación ventricular era un ritmo inicial entre un 5 a un 15% de los pacientes. La fibrilación ventricular sin una causa subyacente conocida con anterioridad puede producirse de una vez cuando en adolescentes sanos durante actividades deportivas, por eso también la tenemos que tener muy presente, y también la historia clínica de nuestro paciente y el contexto en el cual se desarrolla la situación. Y también la supervivencia y los desenlaces clínicos de pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso como ritmo de paro cardíaco, normalmente son mejores que los pacientes que presentan asistolia o actividad eléctrica sin pulso. El desenlace puede mejorar con un reconocimiento y un tratamiento rápido en reanimación cardiopulmonar y posteriormente en la desfibrilación de estos pacientes. En el caso de la taquicardia ventricular sin pulso, esta puede producirse con pulso o puede ser una forma de paro sin pulso de origen ventricular. En la taquicardia ventricular sin pulso se trata exactamente igual que la fibrilación ventricular y posteriormente les voy a mostrar los diferentes algoritmos que nos presenta la AJA. En el caso de la torsión de puntas, la taquicardia ventricular sin pulso puede ser monomórfica, los complejos ventriculares se muestran uniformes, o polimórfica, donde los complejos ventriculares son diferentes. La torsión de puntas es una forma distintiva de la taquicardia ventricular polimórfica, como vemos en la imagen, y esta arritmia se observa en condiciones que se distinguen por un intervalo QT prolongado, incluido el síndrome de QT largo congénito, también reacciones adversas a los fármacos o también anomalías en niveles de los electrolitos, por ejemplo la hipomagnesemia. Entonces vamos a tener en cuenta que todos estos diferentes también ritmos de paro son fundamentales para nosotros poder realizar una acción oportuna y adecuada en nuestro paciente.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a manejar el paro cardíaco? Los vamos a definir según los componentes y también según el grupo etario de nuestro paciente. Según el grupo etario de nuestro paciente, lo vamos a dividir en adultos y adolescentes, en niños entre un año de edad a la pubertad y en lactantes en menores de 1 año, excluidos los recién nacidos. En todos los grupos etarios debemos tener el componente de la seguridad del lugar, asegurarse que el entorno es seguro tanto para los reanimadores como para la víctima, el reconocimiento del paro cardíaco, que ya vimos que comprobar si el paciente responde o no responde, si el paciente no respira o solo jadea, boquea, o es decir, que no respira normalmente, detectar el pulso, si es palpable o no palpable en un plazo de 10 segundos, y la comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos. En el caso de la activación del sistema de respuestas, en el caso de los adultos y adolescentes, si uno está solo y sin teléfono, debemos dejar a la víctima y activar el sistema de respuestas de emergencia y buscar un DEA antes de comenzar la RCP. Si no, debemos mandar a alguien al lugar, o alguien que esté cerca para activar el sistema de emergencias, iniciar ERCP de inmediato y utilizar el DEA si está disponible. En el caso de los niños y los lactantes, cuando tenemos un colapso presenciado por alguna persona, debemos también seguir los pasos para los adultos y adolescentes que ya hablamos anteriormente, y cuando es un colapso no presenciado y tenemos un solo reanimador, debemos realizar RCP durante 2 minutos, dejar a la víctima para activar el sistema de respuestas a emergencias, obtener un DEA, y vuelva donde el niño lactante y reiniciar RCP y utilizar el DEA cuando éste esté disponible. En la relación de compresiones-ventilación sin un dispositivo avanzado de vía aérea, vemos que en los adultos y adolescentes de 1 a 2 reanimadores es de 30 a 2, 30 compresiones por 2 ventilaciones, y en el caso de los niños, si tenemos un reanimador, es 30 compresiones por 2 ventilaciones, 2 o más reanimadores, 15 compresiones por 2 ventilaciones. Y en el caso de la relación por compresión-ventilación con dispositivo avanzado para la vía aérea, aquí es donde tenemos una parte fundamental en las nuevas actualizaciones del 2020 de la AJA, donde primero antes nos decían que las compresiones continuas con una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto, esa continúa, pero anteriormente nos decían proporcionar una ventilación cada 6 segundos para 10 ventilaciones por minuto. En la nueva actualización de la AJA nos muestran que cuando se realiza reanimación cardiopulmonar en lactantes y niños con un dispositivo avanzado para vía aérea, puede ser razonable utilizar un rango de frecuencia respiratoria de una ventilación cada 2 a 3 segundos para tener aproximadamente no 10 ventilaciones por minuto, sino de 20 a 30 ventilaciones por minuto, también teniendo en cuenta la edad del paciente y el grado de afectación clínica del mismo. Vamos a ver que las tasas que superen estas recomendaciones también pueden comprometer la parte hemodinámica de nuestro paciente. Importante también tener en cuenta la frecuencia de las compresiones de 100 a 120 por minuto. Importantísimo la profundidad, más adelante vamos a ver, de la calidad de la RCP, que también es fundamental para nuestra adecuada intervención en nuestros pacientes. Entonces, en adolescentes o adultos vamos a ver que la profundidad de las compresiones es al menos 5 centímetros, en lactantes al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, unos 5 centímetros, y en niños, primero niños y luego lactantes, al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax, unos 4 centímetros. La colocación de las manos del reanimador: en adolescentes, 2 manos en la mitad inferior del esternón; en niños, 2 manos o una mano, si el reanimador puede usar uno de los 2 métodos en un niño pequeño o en la mitad inferior del esternón; y en lactantes, si tenemos un reanimador o 2 reanimadores. Si es un reanimador, 2 dedos en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones, o 2 o más reanimadores, 2 pulgares al menos alrededor del tórax, en el centro del tórax, justo por debajo de la línea de los pezones. En el caso de la expansión torácica, debemos permitir la expansión torácica completa después de cada compresión. No se apoye en el tórax después de cada compresión. Debemos permitir regresar al tórax y posteriormente continuar nuestra compresión. Es importante reducir al mínimo las interrupciones.
debemos limitar las interrupciones de las compresiones torácicas a menos de 10 segundos. Una RCP de alta calidad, ya sabemos que debemos seguir nuestro ritmo rápido de 100 a 120 compresiones por minuto en lactantes, niños y adolescentes. Debemos comprimir fuerte, con suficiente fuerza para hundir el tórax, al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del mismo en los pacientes pediátricos, como ya vimos anteriormente. Importantísimo de nuevo permitir la expansión torácica completa que permita después de la compresión, y eso también permite que la sangre llegue al corazón y que posteriormente la podamos eyectar. Minimizar las interrupciones, limitar las interrupciones a las compresiones torácicas a 10 segundos o menos, según lo mínimo o lo que sea necesario para las intervenciones, ejemplo como es la desfibrilación, y lo ideal es que las compresiones solo se interrumpan para también la ventilación. Una vez que se haya colocado un dispositivo avanzado de vía aérea, debemos realizar las compresiones torácicas continuas con la ventilación asincrónica y debemos tenerlo también muy presente. Y también importante evitar una ventilación excesiva. Cada ventilación de rescate debe durar 1 segundo. Con cada ventilación debería hacerse una elevación torácica visible, y ya vimos la última actualización del 2020 de la AJA, que podemos tener hasta de 20 a 30 respiraciones por minuto y no de 10 ventilaciones por minuto. Importante también tener en cuenta en la reanimación cardiopulmonar los accesos vasculares, donde las prioridades para las vías de administración de los fármacos son las siguientes. Podemos tener la intravenosa, la intraósea, la endotraqueal. En el caso de la intravenosa siempre debemos como lavar, por así decirlo, la vena también para permitir que el medicamento llegue rápidamente al sitio de acción. En el caso del intraóseo y el endotraqueal, las guías nos dicen que es preferiblemente utilizar un acceso intraóseo antes de un endotraqueal, y en el caso del acceso endotraqueal podemos utilizar fármacos que son liposolubles, que también nos permiten una acción rápida por medio de la distribución y la absorción por el árbol bronquial. Entonces vamos a hablar primero del algoritmo de paro cardiorrespiratorio, donde vamos a iniciar la RCP. Debemos iniciar la ventilación con bolsa o mascarilla y suministrar el oxígeno de nuestro paciente, y también debemos conectar el monitor o el desfibrilador. Ya hablamos de la calidad de la RCP. En el caso del manejo avanzado de la vía aérea, la intubación endotraqueal o un dispositivo supraglótico puede también ser manejado como un acceso de vía aérea avanzado. Y también en el caso de la energía de la descarga de la desfibrilación, vamos a ver que la primera descarga son 2 joules por kilo, la segunda descarga son 4 joules por kilo, y las descargas posteriores son mayor o igual a 4 joules por kilo con un máximo de 10 joules por kilo. En el caso de la farmacoterapia, los medicamentos que vamos a tener en cuenta en este algoritmo es la dosis intravenosa o orotraqueal de la adrenalina, y también la dosis de la amiodarona o de la lidocaína. En el caso de la adrenalina es 0.01 miligramos por kilo, que también corresponde a 0.1 mililitros por kilo de concentración de 0.1 miligramos por mililitro, y su dosis máxima es 1 miligramo. Esta la podemos repetir cada 3 a 5 minutos, y si no hay un acceso o vía intravenosa o orotraqueal, puede administrarse una dosis endotraqueal de la adrenalina. En el caso de la amiodarona, podemos utilizar bolo de 5 miligramos por kilo durante el paro cardíaco, y se puede repartir hasta en 3 dosis totales. Para fibrilación ventricular refractaria o también taquicardia ventricular sin pulso. O podemos utilizar también la lidocaína inicial con una dosis de carga de 1 miligramo por kilo. Entonces vamos a iniciar nuestra RCP. Vamos a ver si nuestro ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, estamos frente a una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. Vamos a realizar nuestra descarga, 2 minutos de RCP, y ahí en ese momento ya debemos tener nuestro acceso venoso. De nuevo vamos a verificar si nuestro ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable. Si lo es, vamos a realizar una nueva descarga, 2 minutos de RCP, y vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Debemos considerar también el manejo avanzado del inicio de la vía aérea. Si nuestro ritmo sigue siendo desfibrilable, vamos a posteriormente realizar una nueva descarga
continuar RCP por 2 minutos y allá vamos a mirar si requiere amiodarona o lidocaína y ahí también vamos a irnos a mirar nuestras H's y las T's y mirar si nuestro paciente o nos estamos enfrentando frente a alguna de las causas reversibles. Si nuestro ritmo no es desfibrilable aquí en este paso, cuando ya iniciamos, asignamos que nuestro ritmo es desfibrilable, hacemos nuestra primera descarga, continuamos nuestra reanimación cardiopulmonar por 2 minutos, tenemos nuestra vía intravenosa y posteriormente tenemos un ritmo que es, miramos si nuestro ritmo no es desfibrilable, posteriormente nos vamos a ir a que nuestro paciente puede tener que no se presenten signos de retorno de la circulación espontánea, que el paciente también tenga o haya lista la comprobación de atención del paro y vamos a verificar posteriormente toda la lista de los cuidados postparo de nuestro paciente. En este caso, si tenemos un ritmo que no es desfibrilable, como es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, vamos a ver que es fundamental la adrenalina lo antes posible. Vamos a iniciar también nuestra RCP por 2 minutos, obtener un acceso venoso, administrar la dosis de adrenalina cada 3 a 5 minutos y también vamos a verificar o iniciar el manejo avanzado de la vía aérea. Si nuestro ritmo no es desfibrilable, vamos a continuar RCP por 2 minutos. De nuevo vamos a verificar las H's y las T's si nos estamos enfrentando frente a causas reversibles y si nuestro ritmo no es desfibrilable, vamos a posteriormente continuar a verificar si no presenta signos de retorno venoso de la circulación. Volvemos al paso 10, o sea, de nuevo 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, nueva dosis de adrenalina y pues verificar si realmente ya pudimos asegurar la vía aérea en nuestro paciente. Si tenemos retorno venoso de la circulación espontánea, vamos a posteriormente continuar a la lista de comprobación de la atención postparo cardíaco. En este caso es muy importante que las guías, en las últimas actualizaciones nos habla de los tubos endotraqueales con balón, donde la última actualización nos dice que es razonable optar por el uso del tubo endotraqueal con balón en lugar del tubo endotraqueal sin balón para intubar niños o lactantes. Cuando también se utiliza el tubo endotraqueal con balón, se debe presentar atención al tamaño del tubo, la posición del inflado y también la presión del mismo. Es importante tener en cuenta que también el tubo endotraqueal con balón también nos permite asegurar la vía aérea, también evitar reintubaciones o fracasos también en las extubaciones de los pacientes. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta en las nuevas actualizaciones de la guía. Verificar siempre las causas reversibles, como son las H's y las T's, que ya las verificamos, y también la guía nos hace énfasis en la última actualización en la administración temprana de adrenalina. Para los pacientes pediátricos, en cualquier situación, es razonable administrar la dosis inicial de adrenalina en un plazo de 5 minutos desde el comienzo de las compresiones torácicas. Entonces, como lo vemos, tanto en los algoritmos previos como en las nuevas actualizaciones nos ponen también que la adrenalina la debemos usar lo antes posible y tenerlo en cuenta para nuestro manejo y el tratamiento de nuestro paro cardiorrespiratorio en nuestros pacientes pediátricos. Posteriormente tenemos el algoritmo del paciente con bradicardia. Si presenta compromiso cardiopulmonar, siempre debemos verificar nuestro paciente si tiene alguna alteración aguda del estado ventral, signos de shock, hipotensión. También, si es así, debemos hacer una evaluación y apoyo, como mantener una vía aérea permeable, asistir la ventilación con ventilación de presión positiva o oxígeno según sea necesario. Podemos utilizar el monitor cardíaco para identificar el ritmo de nuestro paciente, controlar el pulso y la presión arterial y también realizar la oximetría. Si nuestro paciente no presenta ningún compromiso cardiopulmonar, debemos apoyarnos en toda la secuencia del ABC de la reanimación, considerar el uso de oxígeno, observar a nuestro paciente, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y también verificar las causas subyacentes o también verificar si el paciente tiene hipotermia, hipoxia o algún medicamento lo está haciendo llegar en bradicardia. Si nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 a pesar de la oxigenación y la ventilación, también debemos iniciar RCP y si nuestro paciente persiste en bradicardia, continuamos la RCP, debemos obtener un acceso venoso,
administrar adrenalina o administrar atropina en un caso de aumento del tono vagal o también un bloqueo auriculoventricular primario, considerar el marcapasos transtorácico o transvenoso y identificar o tratar las causas subyacentes, que como ya vimos que son la hipotermia, la hipoxia o algún otro medicamento que esté causando la alteración o el compromiso cardiopulmonar de nuestro paciente. En el caso de la dosis de la atropina es de 0.02 miligramos por kilo, se puede repetir una vez y su dosis mínima es de 0.1 miligramos y dosis única máxima 0.5 miligramos. En el caso de que nuestro paciente sí persista con bradicardia, debemos comprobar el pulso cada 2 minutos. ¿Hay pulso? Si no hay pulso, debemos activar el algoritmo anterior de paro cardíaco pediátrico. En este caso, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la evaluación del electrocardiograma de las 12 derivaciones, si nuestro paciente tiene compromiso cardiopulmonar y posteriormente si nos vemos enfrentado a la duración del QRS, si tenemos un QRS ancho o un QRS estrecho, que posteriormente vamos a realizar los diferentes algoritmos diagnósticos, pero creo que no me voy a detener en esto para poder continuar con la charla. El algoritmo es muy sencillo, es muy práctico y es muy concreto en cada situación o en cada posición que debemos realizar las diferentes intervenciones. En este caso vamos a ver que ya no vamos a hacer desfibrilación, sino vamos a hacer cardioversión. Esta se empieza con 0.5 a 1 joule por kilo y si no surte efecto podemos aumentar hasta 2 joules por kilo. Sé el paciente si es necesario, pero no debemos retrasar la cardioversión. Y en este caso la farmacoterapia es una dosis de adenosina, primera dosis bolo rápido de 0.1 miligramo por kilo, máximo 6 miligramos, y segunda dosis bolo rápido de 0.2 miligramos por kilo, segunda dosis máxima de 12 miligramos. Importantísimo, está como lista de chequeo los componentes de la atención post-paro cardíaco. Debemos mirar oxigenación y ventilación, medir la oxigenación y el alcance de una normoxemia entre 94 y 99% a la saturación de oxígeno normal o adecuada para un niño. También debemos medir el alcance de la presión de CO2 adecuada para la afección subyacente del paciente y también limitar la exposición a la hipercapnia o la hipocapnia. El monitoreo hemodinámico de nuestro paciente, debemos establecernos objetivos hemodinámicos específicos durante la atención post-paro cardíaco y también revisarlos a diario o también un seguimiento constante de nuestro paciente, supervisar la telemetría cardíaca, supervisar la tensión arterial, supervisar lactato sérico, diuresis, saturación venosa central y de oxígeno para ayudar a guiar también los diferentes tratamientos. Podemos utilizar bolos parenterales de líquidos con o sin agentes inotrópicos o vasopresores para mantener una presión arterial adecuada por encima del 5º percentil para la edad y el sexo. También debemos medir y supervisar continuamente la temperatura de nuestros pacientes, prevenir que tenga fiebre o también que tenga hipotermia. Si la tiene, debemos tratarla. Si el paciente también tiene alguna alteración del estado de conciencia, debemos estar muy pendientes de su temperatura, evitar los escalofríos y también supervisar la presión arterial y tratar la hipotensión durante el recalentamiento. En el caso de la neurosupervisión, si el paciente presenta encefalopatía o hay recursos disponibles, debemos supervisar mediante un electroencefalograma continuo, si es posible, tratar las convulsiones, considerar de obtención temprana de imágenes cerebrales para diagnosticar causas tratables del paro cardíaco. Importante siempre tener en cuenta electrolitos y glucosa, como medir la glicemia, evitar la hipoglicemia, también mantener los electrolitos dentro de los rangos normales para evitar también posibles arritmias potencialmente mortales. Si necesitamos sedar y también manejar la parte de ansiedad de nuestros pacientes, y en el caso del pronóstico debemos considerar morbilidades clínicas o también otro factor predictivo también sobre el seguimiento y el pronóstico de nuestro paciente. También debemos considerar un electroencefalograma junto a otros factores dentro de los primeros 7 días después del paro cardíaco y también considerar la adquisición de neuroimágenes como la resonancia magnética durante los 7 primeros días. Entonces, esta lista de chequeo nos permite ver los diferentes componentes también de la atención posparo, porque definitivamente no es solo sacar a nuestro paciente adecuadamente, exitosamente del paro, sino prevenir toda esa cadena de supervivencias
ver su pronóstico, su rehabilitación, su recuperación y poderlo mantener lo mayor estable posible para evitar nuevos desenlaces y que empeore su pronóstico y también su pronóstico neurológico. Y ya para terminar, les traíamos unas diferentes imágenes para de pronto las personas que no han tenido la oportunidad de pronto acercarse a la sala de reanimación que nosotros tenemos aquí en el Hospital San José. Entonces aquí vemos nuestra sala de reanimación, tenemos pues la camilla, al lado derecho cuando uno entra al fondo encontramos nuestro desfibrilador, también los monitoreos donde ponemos las diferentes bombas de infusión, donde está la succión, y al otro lado enfrente encontramos el carro de paro y algo muy importante que siempre está, pues está la carpeta con la lista de chequeo y todo lo que es relacionado con el carro de paro. Y también tenemos 3 cajitas que son importantes para la vía aérea. Entonces ya les vamos a mostrar qué hay en cada caja y cómo está distribuida nuestra sala de reanimación. Primero, este es el monitor que tenemos en la sala de reanimación. Es Primedic, es un monitor bifásico controlado por corriente y es externo. Es rápido y fácil también de utilizar. Tenemos el modo manual o también tenemos el otro botoncito que es el amarillito, que es el modo sincrónico, que es el que nos va a permitir cardiovertir. También tenemos el modo paletas y también nos va a permitir pues, verificar la cantidad de los joules que necesita nuestro paciente. Este monitor, cuando nosotros lo prendemos, también nos va a decir como diferentes acciones y nos puede guiar también en su uso. Importante tener en cuenta que las palas del monitor que tenemos aquí en reanimación, lo que primero nosotros vamos a encontrar son las palas de modo adulto. Si nosotros las giramos, vamos a poder ya encontrar los electrodos de desfibrilación integrados para niños que siempre están disponibles para su uso, donde haga falta y también no necesitan ningún adaptador, solo girar la tapita y ya tenemos un acceso fácil a ellos, entonces es muy importante que sepamos dónde está, porque puede estar escondido y que no sepamos cómo poder buscar los electrodos de desfibrilación integrados para los pacientes pediátricos. Importante también, pegado al desfibrilador tenemos una guía de manejo de los equipos que también pues, nos ponen aquí en el hospital, que nos dice la definición de nuestro desfibrilador, que tiene la capacidad de ayudar a revertir la fibrilación cardíaca, cuando hay que actuar de rapidez máxima, y también pues dispone las diferentes cargas y soportes, y también nos muestra la misma ficha técnica que está pegada al desfibrilador, un modo rápido de uso. Entonces no me voy a detener mucho en ello, pero para que sepamos cuál es el monitor que tenemos y que existe una guía rápida de manejo que podemos verificarla y mirar pues rápidamente si lo necesitamos o en algún momento de nuestro actuar médico saber que la tenemos allí. En el caso de la vía aérea encontramos nuestro carro de paro enfrente de la camilla y vamos a tener estas 3 cajitas que son las de vía aérea. En esas 3 cajitas vamos a empezar de la chiquita a la grande. Importante, en la chiquita vamos a encontrar el laringoscopio, verificar siempre que tenga pilas, las diferentes hojas y este cosito que es muy importante, que es el plug que nos va a permitir pues pegarlo a la fuente de oxígeno. Sin este dispositivo chiquitico que es de plástico muy chiquito, es bastante importante para nosotros poder tener un acceso a nuestra fuente de oxígeno. Entonces siempre está pegado ahí a la cajita más chiquita que es la cajita verde. En la caja amarilla, que es la siguiente, vamos a ver que tenemos los diferentes dispositivos de vía aérea, tenemos máscara normal, máscara con Venturi o reservorio, también la máscara de no reinhalación, tenemos las diferentes ondas y también el tubo de la succión, que como vimos que al lado izquierdo encontramos también el dispositivo que nos va a ayudar para la succión. En la siguiente caja, que es la más grande, vamos a encontrar también diferentes máscaras y también vamos a encontrar nuestro dispositivo de anestesia, que tenemos el Jackson, que también nos va a permitir pues, realizar la ventilación adecuada de nuestro paciente. Este va directamente posteriormente por la manguera conectada a la fuente de oxígeno, que debe ser fundamental tener este dispositivo pequeñito para que se pueda conectar a la fuente de oxígeno. Son pequeñas cositas que pueden hacer la diferencia y pues es importante saber cómo está compuesta nuestra sala de reanimación y con los diferentes objetos o insumos que contamos diariamente en nuestro actuar médico. En el caso del carro de paro, encontramos que el mismo carro de paro aquí en sala de reanimación se divide entre los medicamentos,
yelcos y jeringas, guantes de MIPLE, equipo de intubación, otro equipo de intubación o otros equipos y sondas. Las jefes o todo el personal de enfermería tienen esta carpetica que está aquí sobre los 3 cajoncitos. Esa carpeta, ellos llevan pues todo el récord y todo el inventario del carro de paro, pero entonces ahí podemos ver cómo está compuesto el carro de paro, tanto en medicamentos como en los diferentes equipos, equipo de intubación, equipos y sondas, que es importante tenerlo en cuenta para saber en el momento que nos vayamos a enfrentar a un paro cardiorrespiratorio, con qué contamos y cómo podemos aprovechar al máximo todos los insumos. Entonces, en el caso de los medicamentos, tenemos adenosina, adrenalina, difenhidramina, amiodarona, atropina, diferentes medicamentos. También en esa carpetica podemos ver la presentación y la concentración en la que se encuentran esos medicamentos. También encontramos otros medicamentos como es el fentanil, la fenitoína, furosemida, gluconato de calcio, midazolam, becuronio. Entonces también nos va a mostrar la presentación, la concentración y en la siguiente casillita también ellas ponen como el inventario con cuántas cantidades de ampollas se cuenta o con cuántas cantidades de medicamentos se cuenta en ese momento para la reanimación cardiopulmonar. También tenemos soluciones salinas, los diferentes líquidos, los tubos orotraqueales, las máscaras laringeas, la cánula neonatal, cánula pediátrica, la cánula de Guedel, también tenemos el kit de micronebulización si es necesario, las guías de intubación, los kits de Venturis, humidificadores, hay tapabocas N95, diferentes sondas, también tenemos pilas en el carro de paro, guantes estériles, las diferentes jeringas, yelcos, las llaves de 3 vías, también los diferentes catéteres como es el intraóseo, tanto pediátrico, umbilicales, catéteres centrales pediátricos, otros electrodos que también pues, nos permiten de pronto cambiar o monitorizar a nuestro paciente, extensiones de anestesia, equipos de macrogoteo, sondas Foley también para verificar la diuresis de nuestro paciente, en el caso de la vía digestiva, sondas de Levin. Entonces vamos a ver que tenemos una gran cantidad de equipos o insumos en nuestro carro de paro, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, que existe eso y que podemos revisarlo y saber con qué contamos en nuestro hospital para tener una actuación oportuna y adecuada por nuestros pacientes, siempre guiándonos en guías, en actualizaciones y en la evidencia científica actual. Entonces, eso era todo lo que queríamos contarles. Muchísimas gracias por la atención.